vamos a hablar hoy de un tema que creo que apasiona al judaísmo 2600 años aprox, sobre los utensilios del Bet HaMikdash. ¿Dónde están? Una palabra nada más sobre la importancia de lo que es utensilios del Bet HaMikdash. Akadosh Baruj Hu, cuando dijo, háganme un hogar, las cosas divinas que vienen del divino y son infinitas y profundas, ordenadas a los 70 sabios, encabezados por Moshe Rabenu, lugar dirigido por Aarón a Cohen, no es un lugar normal, no es utensilios normales, no son adornos. Cada utensilio lleno de mensajes, lleno de secretos, lleno de santidad. Cuando Akadosh Baruj Hu hizo el mundo, hasta Matan Torah, dice un rabino hasídico, Rabbi el Cohen, que hasta Matan Torah no había utensilios sagrados. Había cielo, había tierra. Había santidad divina en el cielo y había cosas materiales mundanas en la tierra. Las tablas de la ley, por ejemplo, son el primer utensilio hecho de material terrenal, pero al tener letras sagradas o al tener la palabra divina o la voluntad divina, eso causa que las piedras o el zafiro tenía santidad. Cuando dijo Hashem a raíz de Matan Torah, hagan el tabernáculo, salió algo nuevo en el mundo, Zehava Kodesh, el oro sagrado. Sí, oro. Oro que con toda la palabra significa materialismo y dinero y monetario, etcétera, divino. Esos utensilios divinos sirvieron a Moshe Rabenu durante su estadía en el desierto, y ahí fue el primer tabernáculo en la historia, donde Akadosh Baruj Hu ordenó a Am Israel, hagan campamentos alrededor del Mishkan, hagan una zona del Mishkan, del tabernáculo, lugar de sacrificios, y dentro el Ohel Moed, donde va a estar todos los utensilios sagrados. A Moshe Rabenu, a Kadosh Baruj Hu le ordena hacer los utensilios, y uno por uno fueron hechos con mucha cabeza, o mejor dicho, mucha intención sagrada en cada obra que hacían. Por ejemplo, aquí podemos ver parte de los utensilios, donde a la derecha tenemos los querubines, donde dentro estaban las tablas de la ley y otras cosas. Aquí en medio está la menorá, la mesa de los 12 panes, el altar que estaba afuera, el altar que estaba dentro del incienso y el candelabro. Les pido de favor de mientras observen bien el candelabro y su forma de ser. Más adelante usaremos una información al respecto. De todos los utensilios, la que más ocupó tiempo, sabiduría, concentración y la que reflejaba muchísimos secretos divinos era la menorá. Que Moshe Rabenu, a Kadosh Baruj Hu le dijo, haz la menorá. Dijo, no entiendo, no, hasta que tuvo a Kadosh Baruj Hu que enseñarle una imagen celestial, el candelabro celestial, y decirle, Kazé, re'e, esto es lo que yo quiero. Vezé Maaseh menorá, le enseñó a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Por lo tanto, todo se hizo con mucha santidad, con mucha donación de corazón de toda la gente que ahí estaban. Muy importante hacer aquí un paréntesis y aclarar lo siguiente. El Zohar habla mucho del concepto Koach HaMafil Bamufal, el poder o la energía que inyecta alguien que hace una obra en la obra.
Si un pintor hizo una pintura, si uno escribió un libro, si un artesano hizo cualquier cosa, su esencia, su pensamiento, su pureza, si es que la tiene, se impregna en la obra. Eso nos da la importancia tan grande de los utensilios del Bet HaMikdash, que al ser hechos por Moshe Rabenu, al ser servidos, usados por Aarón a Cohen, en la época que están bajo las alas de Akadosh Bajo en el desierto, comiendo el maná, escuchando los 10 mandamientos, cumpliendo la Torah, los primeros Yehudim, eso causó que los utensilios tengan un nivel muy elevado de santidad. Con los años, después del desierto, llegan a Eretz Israel y ahí abre Moshe el espacio, la oportunidad de entrar a la tierra de Israel, y en ese entonces con los Leviim cargando el Aarón Abrit, cruzan el río del Jordán y empieza toda la labor de construcción del Mishkan en Israel. En este Mishkan se meten los utensilios que trajeron del desierto. Hasta que en un momento dado, David Amelech sube a Jerusalén, el Aarón Aberit, en una fiesta muy grande, asienta los cimientos del Bet HaMikdash, y Shlomo Amelech, su hijo, construye el maravilloso Bet HaMikdash, a donde se ponen ahí los utensilios, y junto con todo el oro y la riqueza que Shlomo Amelech poseía, se adorna el lugar y Bet HaMikdash se veía bello. Dato importante, debido a que ya no es un tabernáculo chiquito, sino un templo, Shlomo Amelech, con toda la riqueza que tenía, hizo 10 candelabros más para iluminar el lugar. Es decir, al frente está la de Moshe y hay otros candelabros, 10, que Shlomo Amelech pone en los lados para iluminar el lugar. Igual otros utensilios, hay repuestos, por si acaso se estropea uno, se rompe uno. Y Shlomo Amelech y Am Israel viven una época gloriosa con los utensilios del Bet HaMikdash en Jerusalén. Lamentablemente, los babilonios, después de 410 años, llegan a destruir el Bet HaMikdash. Las destrucciones consistían en saqueos pre a la quemadas. Por lo tanto, dice el Midrash que años atrás, si no me equivoco, 52 años atrás, el rey Yoshiau teme que vengan los enemigos, que ya políticamente se veían imperios tanteando que conquistan y que saquean, y el nombre de Jerusalén, con el oro que posee el Bet HaMikdash, es un lugar atractivo para saquear. Por lo tanto, dicen Jajamim que Shlomo Amelech ya preparó lugares secretos. Ahora diré de forma general en Israel, otros dicen en Jerusalén, otros dicen debajo de Bet HaMikdash, lugares secretos que el rey Yoshiau dijo, yo no quiero que el Aarón Abrit, que es el objeto más sagrado del mundo para el Yehudi, esté en manos ajenas. Por lo tanto, ordena esconderlo, guardarlo muy bien en un lugar que nadie lo encuentre. Hay quien dicen que no nada más eso, sino que también fueron guardadas todos los utensilios sagrados importantes de Moshe Rabenu, entendiendo que a mejor la época gloriosa de Am Israel se está acabando, pero algún día regresará, para que cuando regrese ya estén todos los utensilios, deciden ellos guardarlo o sacarlo. Esta imagen, por ejemplo, no es guardarlo dentro del Bet HaMikdash como esta. Esto es como sacarlo fuera mientras están las llamas ardiendo y es correr a esconderlo en un lugar importante. Es una versión y hoy van a escuchar muchas versiones, porque certidumbre no hay, versiones sí.
cada uno que al final forme su criterio. En ese momento, los Kohanim empiezan a sacar las cosas, guardarlas, pero sí tenemos testimonio muy claro que muchos de los utensilios sí fueron saqueados, sí fueron encontrados y sí fueron llevados a Babilonia. ¿Cómo lo sabemos? Uno de los castigos del rey Belshazzar, que era el rey descendiente de Nabucodonosor que destruyó el templo, era que él en una fiesta muy grande sacó los utensilios del Bet HaMikdash y los usó. En ese momento, dice el profeta Daniel, en ese momento que él usó los utensilios del Bet HaMikdash, apareció una mano divina, angelical, algo así, y escribió sobre la pared una frase que nadie entendía. Llamaron al profeta Daniel y él, al ver las letras en hebreo, entendió lo que dice ahí y le dijo al rey: Mene, mene, tekalu parsin, prepárate, ya están los persas a punto de matarte y el imperio babilonio esta noche termina y comienza el imperio persa. Le pregunta a Belshazzar, ¿pero por qué? Le dijo: por usar los utensilios del Bet HaMikdash. Y efectivamente es lo que pasó. Esta noche el imperio babilonio cayó, no entraré en los detalles, el rey Belshazzar se asustó de la profecía de Daniel, cerró todo el palacio, sacó a toda la gente y al final su guardaespaldas principal le mató. Total, llega creo que era Koresh, y agarra y invade, Darío, Koresh, no me acuerdo bien, invade Babilonia y saquea las cosas de Babilonia llevándolas a Persia. ¿Cómo sabemos que también estos utensilios del Bet HaMikdash pasaron de Babilonia a Persia? Por la fiesta famosa del rey Ahasverosh, el cual está escrito claramente que él hizo una fiesta muy costosa, muy lujosa. Y en esa fiesta, dice la Megilá, justo donde está la manía que dice, todo Gelile que se empezó a saber, Ashkot bekle zahav vekelim mikelim shonim. Explica Jajamín qué es kelim y kelim shonim, utensilios diferentes. ¿Qué quiere decir diferentes? No modelos diferentes, sino los utensilios del Bet HaMikdash. En esa fiesta, de nuevo, por utilizar los utensilios del Bet HaMikdash, muere Vashti, toda la historia ahí. ¿Por qué Vashti y no Ahasverosh? En la vez pasada murió Belshazzar. ¿Por qué murió Vashti? Entonces, la respuesta es porque Vashti era de familia real y Ahasverosh era cuidador de los caballos que se enamoró de la princesa. Por eso murió la real, no el pato. Total, eso es la información que tenemos respecto a el tesoro del Bet HaMikdash en Persia. La historia demuestra que en un momento dado, Koresh, el rey Koresh, dice el Naví, saca un permiso a todas las religiones regresar a sus templos, entre ellos a los judíos. Y Koresh nos da el permiso de ir a construir el Bet HaMikdash. Y la construcción del Bet HaMikdash consiste en darles a los Yehudim sus utensilios del Bet HaMikdash para que regresen a Jerusalén y construyan su templo con sus utensilios. Darío II, el hijo de Esther Amalcá, nos da todos los permisos y ahí empieza los viajes a Israel y Baruch Hashem logramos construir el segundo Bet HaMikdash y poner los utensilios de nuevo en él. Ahora, el servicio en el segundo Bet HaMikdash era impresionante. Duró 420 años, época maravillosa, donde salvo la foto del medio que habla de los querubines, todos los demás utensilios
estaban en el Bet HaMikdash, salvo el pectoral del Cohen Agadol y otras cositas, pero ya había servicio maravilloso. Las fiestas y las alegrías en el Bet HaMikdash Sheni eran impresionantes. En Simchat Bet HaShoeva iba todo a Israel a bailar, a festejar, y los Kohanim y los Tzadikim salían al patio a bailar, los Levim cantando. Era una de las escenas más impresionantes que tuvimos como pueblo judío. Herodes, más adelante, remodela mucho el Bet HaMikdash y el lugar se convierte en una maravillosa escena, lugar, santidad, etc. El Midrash cuenta que la Gemara cuenta, que había una vez un Cohen en este lugar que se llama Lishkat Bet Haetzim, que él dice que vio una piedra un poco moviéndose. Y él agarró y llamó rápidamente a su amigo para enseñarle el lugar y le dijo, encontré una piedra mal colocada, la levanté y encontré un túnel hacia abajo que creo que por allá es el lugar donde podemos encontrar los utensilios originales de la época que el rey Yoshiahu escondió. Pero la Gemara cuenta que él fue al amigo a contárselo, le empezó a contar, y cuando este le dijo dónde, de repente fallece este Cohen. Ahí entendieron Jajamim que la voluntad divina es no encontrar las cosas que se escondieron. Efectivamente, el templo es destruido, es saqueado por los romanos. Y estos hacen un desfile de todo lo que robaron, sacaron del Bet HaMikdash. Cabe aclarar algo muy importante. Nosotros normalmente acusamos a los romanos, como vamos a ver más adelante, que ellos se llevaron la menorá del Bet HaMikdash. Pero hay que saber algo muy importante. A la mitad del segundo templo ocurrió Hanukkah. En Hanukkah está escrito claramente que los griegos metieron a Yosef Meshita al Bet HaMikdash y le dijeron, sácanos un utensilio. Se asustaron ellos de entrar de la santidad. Yosef Meshita, que era un judío helenista, entró y sacó el candelabro. Le dijeron al principio que lo que él saque será para él. Cuando vieron el candelabro, le dijeron, no, olvídate, es para nosotros. Vete, entra y saca otra cosa y será para ti. Y él dijo, hice algo malo a mi creador, no volveré a entrar. Es decir, que 200 años aproximadamente antes de los romanos, los griegos ya saquearon el Bet HaMikdash y se llevaron el candelabro. Es más, no sé si lo saben, es más, es muy importante que sepan que el candelabro del Bet HaMikdash, que está escrito que los Kohanim encontraron la vasija de aceite y prendieron la menorá, esa menorá no era de oro, porque la de oro la saquearon. Hicieron una rápido de madera y esa menorá de madera es la que prendieron en ella en Hanukkah. Después obtuvieron más dinero y la hicieron de cobre. Después tuvieron más dinero hasta que la hicieron de oro. Maravilloso. Pero es decir, que la menorá ya fue llevada por los griegos. Con el tiempo, los Yehudim construyeron la buena menorá, y esta es la que llegaron los romanos, destruyeron el Bet HaMikdash y se llevaron el candelabro. Muy importante aclarar esas cosas.
Entonces, seguimos. Después de eso, los romanos sacan los utensilios del Bet HaMikdash y se lo llevan a Roma. ¿Cómo sabemos que efectivamente llegaron enteritos, sanos y salvos, todos los utensilios, o muchos de ellos, a Roma? Porque en Roma están conmemorando, sí, la victoria cuando Aspasianos agarra y exhibe todo su botín al entrar Titus, su hijo, a Roma. El lugar donde entraron se conmemoró después, se llama el Arco de Titus, y en el Arco de Titus todos ya conocen la famosa imagen donde esclavos judíos cargan utensilios del Bet HaMikdash. Quiero que de nuevo observen la imagen del candelabro, cómo es. Mírenle, es de brazos redondos, ovalados. No es como la imagen primera que les enseñé de brazos derechos. ¿Qué quiere decir eso? Según Jajamín, hay una discusión muy, muy grande sobre cómo se veía exactamente la forma del candelabro, de brazos derechos o de brazos redondos, ovalados. La respuesta que muchos traen es la siguiente. La original de Moshe Rabbenu era como esta a la derecha que ven aquí, de brazos derechos. Así el Maimónides lo trae. Y los candelabros que hizo Shlomo HaMelech, ¿se acuerdan? Los 10 candelabros que hizo, los hizo ovalados para diferenciar entre la original de Moshe Rabbenu y las de Shlomo HaMelech. En el transcurso de los años, siempre se siguió haciendo la ovalada. Para aclarar, estas son las de repuesto, las de tiempo, las de renovaciones, pero no es la original. Es un dato importante que hay que saber. Efectivamente, Adrianus construye un templo en Roma, se llama el templo de la Paz, y a este lugar él lleva parte de los utensilios del Bet HaMikdash. No todos, porque Titus, como vamos a ver, lo lleva a otro lugar también. Había mucho botín, lo repartían. Y entonces el candelabro agarra y está en el Templo de la Paz. Este dato es muy importante, para mí novedoso, por lo siguiente. Este es el Templo de la Paz, como se puede ver aquí. Es un templo en el cual Adriano hizo a raíz de sus victorias en muchos países y concentró en este lugar muchísimos de los utensilios que trajo como botín de muchos países, naciones, templos y entre ellos lo del Bet HaMikdash. Este dato es impresionante. Les voy a decir por qué. La Gemara cuenta, aquí está, lo voy a leer. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, yo fui a Roma. El motivo que fue a Roma, no nos meteremos en eso, había una enfermedad a la hija del emperador, llamaron a Rabbi Shimon Bar Yochai, no importa la historia, porque estamos concentrados hoy nada más en los utensilios del Bet HaMikdash. Y dice así, yo vi la menorá. Él lo dice no como orgullo, yo vi la menorá, ¿saben? No. Discutían mucho sobre cómo se prendía la menorá. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai opina que esta es la forma de prender. Todas las mechas del lado derecho tienen que estar en el lado izquierdo del no sé cómo se llama, de esto. Y las mechas del lado izquierdo están a la derecha para que todas apunten al centro del candelabro. Eso era el dato que él quería decir para que se sepa la halajá, cómo se prendía el candelabro. Pero para eso, él nada más dice, yo lo vi. Lo interesante es
que cuando juntamos los datos históricos con los datos de la Gemara, sale algo importante, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, que vivió aproximadamente en el primer siglo, segundo siglo, es la época del templo de Adriano. Es decir, el lugar donde fue Rabbi Shimon Bar Yochai para ver el candelabro es justamente en este templo, en el templo de Ashalom. Otra vez, no entró al templo. Hay templos donde se reza y hay templos donde recibe Adriano y hay un templo donde están exhibidos cosas valiosas. Él estando allá y al curar a la hija del César, del emperador, le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé como regalo? Había un documento que había en el orden de matar a los Yehudim. Le dijo, vete al tesoro y agarra lo que quieras. Él vio el candelabro, pero dice a Rishon Yochai, en vez de agarrar el candelabro y dejar el documento de exterminio a Israel, preferí sacar el documento y decirle, esto es lo que quiero, es decir, cancela este veredicto. Mientras todo eso pasa, él testimonia que ve el candelabro. Otro testimonio es de Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, que vio la parojet. Está escrito que los romanos, cuando saquearon el Bet HaMikdash, agarraron la parojet, la cortina que separaba entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, donde el Kohen Gadol, en día de Kippur, ¿dónde está la foto? Está aquí, es esta la que ven aquí, a la derecha, aquí. Él salpicaba la sangre sobre la parojet. Era un ritual que se hacía en Kippur. Dice la Gemara, ¿qué hicieron los romanos? Agarraron la parojet y la llenaron de utensilios sagrados de Bet HaMikdash y lo envolvieron como un saco para cargarlo así, cargando el saco, o sea, la parojet con todo. Dice Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, yo vi la parojet del Kodesh HaKodashim y tenía la sangre de Kippur. También había una machloket muy grande. El Kohen Gadol tenía en la frente como una corona y estaba escrita en ella Kodesh Lashem. Jajamim discutieron cómo estaba escrito, si abajo Kodesh y arriba Lashem, en dos líneas, en una línea. Dice Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, yo vi el tzitz en Roma y está escrito sobre el Kodesh Lashem en una sola línea. Testimonios impresionantes. Todos estos testimonios son testimonios que se realizaron, que pasaron en este templo de Roma llamado el Templo de la Paz. Ok. Esto se junta con un dato importante de Josephus Flavius, donde él mismo testimonia que había costumbre que venían gente importante del mundo, Roma fanfarroneaba con sus botines y varios judíos importantes entraban al tesoro de este templo y veían los utensilios del Bet HaMikdash. Testimonio de Josephus Flavius. Se cruza todo para hacerlo más cierto. Este templo se quema en el año 192. Y el emperador Severo, él restaura el templo y lo arregla muy bien. Muy importante saber este dato por lo siguiente. La pregunta que quedaron los historiadores discutiendo era si cuando se quemó el Templo de la Paz, se quemaron los utensilios y las cosas que estaban allá o fueron salvadas. Sabemos que este emperador lo restauró todo, pero ¿cómo podemos saber si los utensilios seguían allá? Pues para eso encontramos este testimonio de Teofanes. Era un escribano del reinado de Roma y este Teofanes dice
Perdón, me olvidé decir, él es, creo que del año 200, 300 por allá. Él dice que había costumbre de venir a ver los utensilios, al igual que Josefus Flavius, pero este testimonio es como 100 años o más después que se restauró el templo. Quiere decir que los utensilios se salvaron y se regresaron a su lugar y todavía estaban exhibidos allá. El tema es la guerra de los bárbaros. En el año 410 comienza la guerra de los bárbaros y estos alemanes atacan a Roma. La pregunta es si al vencer los bárbaros a los romanos, lograron también saquear el templo de la paz y llevarse como botín los utensilios del Bet HaMikdash. La guerra era seria, fuerte, y los bárbaros hicieron barbaridades allá. La pregunta es, ¿qué pasó con todos los utensilios? Lo más probable que los romanos, al igual que nosotros, según la versión, que el rey Shaya guardó las cosas antes que empiecen los enemigos a acercarse, es muy probable que los romanos rápidamente decidieron guardar los utensilios para que estos no sean saqueados. Otra vez, no los utensilios de los judíos nada más, no somos tan importantes para los romanos esos utensilios como son para nosotros, pero todo lo que ellos tenían, que era muy valioso, es muy probable que ellos lo guardaron para que nadie se los quite. El testimonio al respecto es de un historiador del año 428. La guerra de los bárbaros, les recuerdo, era 410. 428, 18 años después, Procopio de Cesarea, él da un testimonio muy, muy interesante, muy. Él escribe lo siguiente, que fueron, no sé si él o otros, fueron con el emperador Justiniano. Y estos le dijeron lo siguiente. Le dijeron, mira, que te quede claro, los judíos en su historia tenían utensilios muy valiosos. Por ejemplo, quiero que sepas que cuando saquearon los filisteos el arca en la guerra y llevaron el arca sagrada a Gat, Gat es un lugar donde vivían los filisteos, no sabes qué enfermedades, qué problemas, qué caídas de sus templos sufrieron por esta santidad poseada en lugares no correctos. Estos utensilios del Bet HaMikdash, cuenta ese historiador, dijeron al emperador Justiniano, regrésalos a su lugar. Si no los regresas a su lugar, solo te traerá maldición. Según esta información, el emperador Justiniano lo manda a Jerusalén, a la iglesia construida en Jerusalén. No se olviden, estamos en el año 428, ya está el catolicismo tomando poderes en Israel, en Jerusalén, y tiene su iglesia, se llama la Iglesia Nueva. Y manda, según esta versión, los utensilios a la Iglesia Nueva de Jerusalén. El problema era ubicar dónde quedó esa, o dónde era exactamente esa iglesia. Porque si ahí llegó, seguro se guardó ahí en un lugar secreto. No había durante muchos años información exacta. ¿Por qué? Porque después llegaron las cruzadas y las guerras y las destrucciones y destruyeron todo lo que había en Jerusalén y construían los musulmanes lo suyo y llevaban los... ¿Dónde quedaba esa iglesia? Entonces encontraron algo interesante.
encontraron un mapa conocido, el mapa de Medvá. El mapa de Medvá fue encontrado en el año 1894 en Jordania. Pero este mapa se hizo en el año 430. Es decir, justo 2 años después que, según esta versión, el emperador Justiniano manda a los utensilios al Bet Hamikdash. ¿Qué hay de interesante en este mapa tan antiguo? Que data de los lugares en Jerusalén del año 430. Entre los detalles en este mapa está justamente la ubicación de la iglesia nueva. En base a eso, más o menos hoy en día ubican que el lugar es este, y aquí era la iglesia nueva. Aquí, según esta versión, se mandaron los utensilios. Algunos dicen que es aquí, algunos dicen que es la zona cerca de la Jurba, muchos dicen que sepan que es justamente debajo de la Yeshiva Porat Yosef. Ubican la Yeshiva de Porat Yosef, justo llegando aquí al Kotel, todos pasamos por acá. Ellos dicen que está por acá, debajo de la Yeshiva de Porat Yosef. Un testimonio totalmente diferente data de Benjamín de Tudela. Como ya saben, Benjamín de Tudela era un viajero judío que viajó por muchos lugares y hizo resumen de muchas cosas que vio. Muchos historiadores se basan en los datos de Benjamín de Tudela para saber qué había en el mundo en su época. Sorprendentemente, él dice lo siguiente. En la iglesia de Letrán, ¿dónde estamos? Sí. En la iglesia de Letrán, dice él, hay una caverna. Y ahí escondieron muchos de los utensilios del Bet Hamikdash. En verdad, este es el lugar que se refiere Benjamín de Tudela, la Basílica de San Juan de Letrán. En este lugar, según Benjamín de Tudela, del año 1130, hay muchos utensilios del Bet Hamikdash, o habían, mejor dicho, escondidos. Y ante la duda, entonces, ¿se mandaron a Jerusalén o se quedaron? No hay que discutirlo. Los utensilios eran muchísimos. A lo mejor ese emperador dijo, mando una cosa o mando lo más importante para allá y el resto es que se quede aquí. Puede ser las dos versiones correctas. Lo increíble es que se encontró un mosaico en el sótano de esta basílica. Este mosaico que van a ver ahorita ya no está exhibido al turismo, a los turistas que van a este lugar. De hace 300 años ya no se enseña a la gente este mosaico. Y en este mosaico está escrito claramente que aquí están los utensilios que trajo Titus del Bet Hamikdash. Este es el mosaico en este templo, coincidiendo increíblemente con lo que dijo Benjamín de Tudela en su libro. Una información valiosa, muy poca gente sabe esta información y quiero aprovechar para agradecer a Israel Cortés del equipo de tutora.tv que me ayudó a encontrar toda esta increíble información. Seguimos. Otro dato muy interesante es el siguiente, y aquí vamos a entrar un poquito al arco de Titus. Van a ver algo muy interesante ahora. El arco de Titus es el arco que, como ya vimos, demuestra que ahí llegaron muchos de los utensilios del Bet Hamikdash a Roma. Durante siglos, cada vez
que se nombraba un nuevo papa, se hacía en Roma una fiesta muy grande para el nuevo papa. Y había un recorrido en la ciudad donde pasaba el papa con toda su comitiva, con todos sus creyentes, etcétera. Es interesante saber que la costumbre era que los judíos de Roma tenían que decorar todo el recorrido desde el Coliseum hasta el Arco de Tito. Decorarlo bonito para que el Papa pase en ese tramo. Los judíos eran obligados de también participar, salir para rendir honores. Aquí hago un paréntesis para aclarar algo que lo necesitamos para las palabras más adelante en la clase. No se olviden en qué época estamos viviendo. Estamos viviendo épocas donde hay una rivalidad. Es algo que tú hoy no entiendes porque tú y yo vivimos una época diferente, muy diferente. Hoy en día el Vaticano no es una amenaza a los judíos. Hoy en día ni siquiera tenemos que pelear con el Vaticano cuál es la religión correcta. Ya, dejemos esta discusión, ya la hablamos del año pasado, ya la conocemos. En ese entonces era muy diferente. En ese entonces la rivalidad era anormal, porque la idea era convertir a todos los judíos en católicos. Y para eso había que demostrar poder y había que causar humillación para que se quede claro que el pueblo elegido pasó de los judíos a Roma, a los católicos de Roma. Por lo tanto, eran obligados a salir a rendir al rey, al papa, honores. La costumbre era que el jefe de la comunidad traía un Sefer Torah, que es lo más sagrado para nosotros, y se la ofrecía al papa. Y aquí era un momento de muchísima tensión. Si el papa recibe el Sefer o amablemente contesta gracias, eso quiere decir que el plan de este papa es respetar a los Yudim y pasarla bien con ellos, entendiendo cada uno la religión del otro y el espacio y las necesidades del otro. Si el papa rechazaba de forma fea el Sefer, según algunos historiadores, había uno de ellos que incluso lo agarró y lo tiró al piso. Eso significaba que él pretende ser muy duro con los judíos. Uno de los papas que hizo un gesto muy bonito con el Sefer Torah era Alejandro III, y en verdad en sus días los judíos vivieron muy bien a pesar que había cruzadas en su época. Todo eso nos da a entender lo que pasaba en el arco de Titus durante muchos siglos. Un dato importante por lo siguiente que lo quiero enseñar. Arco de Titus. Jerusalén, 10 de Ab, año 70 EC. La conquista de Jerusalén en el año 70 de la Era Común fue considerado un enorme logro de los romanos. El aniquilamiento de la gran rebelión de Judea probó una vez más que el Imperio Romano era el poder más grande del mundo. En el monte del templo, el ejército romano aclama a Titus, su venerado comandante. Mientras Jerusalén está en llamas,
Titus prepara los utensilios que llevarán el desfile triunfal en Roma y para lograrlo ha reunido invaluables tesoros y prisioneros de guerra. Pero las celebraciones empezaron antes de que él llegara. Aquí, en Cesarea, o en Beirut, o en el reino de Agripa, ubicado al norte, hay grandes fiestas, con mucho alcohol y júbilo. Para entretener a las multitudes, cientos de judíos fueron arrojados a las bestias salvajes y a enfrentarse en sangriento combate con furiosos gladiadores. Cuando Titus finalmente llega a Roma, una multitud de romanos salen a recibirlo. El más espectacular desfile de la victoria en la historia del imperio pasaba ante sus ojos. El desfile comenzó con un colosal despliegue de poder, llevado a cabo por las legiones romanas. Los dioses romanos encabezaban el desfile, seguidos por un inmenso río de despojos de guerra, carretas llenas de utensilios de oro y plata, artesanías de marfil y animales. Titus saqueó tanto oro y plata de Jerusalén que el precio de esos metales preciosos disminuyó en todo el imperio. Vespasianus usó parte de los tesoros capturados para reconstruir el Coliseo, el más grandioso anfiteatro romano en el mundo entero. La multitud está deslumbrada ante el inmenso saqueo, pero el clímax llegó cuando los sagrados utensilios del templo son mostrados ante la multitud, incluyendo la menorá de oro. Detrás de ella, como si fuera un prisionero de guerra, es llevado un Sefer Torah, traído desde Jerusalén. Hasta el final vienen los prisioneros de guerra. Derrotados y humillados, los prisioneros de guerra de Israel son llevados a través de las calles de Roma. Sus heridas de guerra están bien ocultadas por las vestimentas de seda que los romanos les han puesto, pero nadie les puede quitar el agudo dolor que llevan en sus corazones. Las multitudes aclaman a Vespasianus y Titus, mientras el desfile se dirige a la colina capitolina. Aquí, en el templo de Júpiter Capitolino, el desfile se detiene y un pesado silencio cae sobre la multitud. Shimón Bar Giora, el líder y fuerza espiritual de la rebelión, es sacado de entre los rebeldes cautivos. Con una soga amarrada al cuello, es arrastrado brutalmente por las calles de Roma, mientras una salvaje golpiza le llega por todos lados. Los romanos inmortalizaron la conquista de Jerusalén y a este desfile, con un glorioso monumento situado en el corazón de la capital del imperio. Exactamente donde el desfile de la victoria pasó, el emperador Domiciano, hermano de Titus, construyó un arco de 15 metros de altura, en honor a la gran victoria. Representados en un relieve en el arco, podemos ver a los soldados romanos, coronados con ramas de laurel, cargando los sagrados utensilios del templo. Las trompetas de plata, la mesa de los panes y en el centro, la dorada menorá del templo. No es de extrañarse que los judíos de Roma despreciaran el arco de Titus. El monumento, construido hace 2000 años, sirvió como un doloroso recordatorio de la total destrucción de Jerusalén y la humillación del pueblo judío. La vista del enorme arco marcó el corazón de los judíos como fuego y por siglos se negaron a pasar por debajo de él. Hasta 1947. La ONU declara el establecimiento de un Estado judío en Palestina. La resolución del Comité Especial para Palestina fue adoptada con 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. El día después del 29 de noviembre, el día que la Asamblea de las Naciones Unidas declaró el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, el rabino principal de Roma, Rab David Prato, convocó a la comunidad judía enfrente del detestado arco. El rabino deseaba marcar ante su comunidad este histórico momento. Su comunidad se reunió frente al arco con los representantes de los movimientos juveniles, refugiados y sobrevivientes del Holocausto, quienes estaban de camino a Israel. Emocionado hasta las lágrimas, el anciano rabino, quien ya había dado cientos de discursos, no pudo pronunciar palabra alguna. Bruno Di Cori, quien participó en 1947 en la reunión de los judíos frente al arco de Titus,
El rabino gritó abiertamente, ¿qué nos sostuvo, nos cuidó y nos trajo a este día? Entonces, en lugar de pronunciar un discurso, empezó a caminar, seguido por toda la comunidad, directamente al arco de Titus. Por primera vez en 2000 años, los judíos volvieron a pasar bajo el arco de Titus. Caminamos bajo el arco, pero en la dirección contraria que lo hicieron nuestros ancestros. Hace 2000 años, ellos lo hicieron como esclavos. Pero nosotros lo hicimos como gente libre, caminando hacia la libertad. Nos sentíamos en la cima del mundo. Después de que Israel ganara su independencia, el Consejo Nacional Provisional decidió que la imagen de la menorá ubicada en el arco de Titus debería ser el símbolo del Estado de Israel. Ahora yo quiero ver a todos aplaudiendo a tutorá.tv por traducir este video y hacerlo tan bonito. De verdad, no saben qué labor se está haciendo. Y les doy un dato, una noticia bonita. Estamos preparando una serie de no sé si son 20 capítulos de este tipo de información de A a Z para que uno conozca toda la historia judía a este nivel de producción que Megalim en Israel nos da el permiso de traducirlo al español. Es un honor y un placer. Seguimos. Entonces, qué bonito es ver que de repente estamos regresando a Eretz Israel, pero sin los utensilios. ¿Dónde están? ¿O qué será? Para eso, quiero que vean unos datos interesantes. Seguimos. En el año 1952, ya escucharon de mí mucho, ya leyeron en mi libro sobre la cueva de Qumran y todo lo que se halló en ella. Muchos rollos de pergaminos de la época del Bet HaMikdash, pero 1952 se encontró este pequeño, aunque la foto parece grande, chiquitito rollo de cobre. El rollo de cobre famoso está en Jordania y no querían abrirlo porque el cobre se rompería. Querían dejarlo así. Hasta que llegaron unos científicos y les dijeron, señores, sabemos cómo trabajar, sabemos cómo hacer. Lograron ver por abajo, por este lado, que las letras que están escritas aquí arriba, aquí adentro, son hebreas. Entendieron que es algo de mucho valor. Por lo tanto, lograron abrirlo, romperlo, restaurarlo y descifrar. Este es el cobre, el pergamino de cobre famoso. Googleenlo para que lo vean. Y no ahorita, cuando termine la clase. Y entonces descubrieron que no es más que una descripción de dónde están en Israel escondidos los utensilios del Bet HaMikdash. Lo escrito en el pergamino de cobre está relativamente claro en qué lugar en la cueva están escondidas cada cosa. Lo que no se sabe es dónde está la cueva. Muchos arqueólogos opinan que esto fue obra de Bar Kokhba, que él, desde la época de la destrucción del segundo templo, se encargó o de guardar o de restaurar, pero no es claro qué utensilios exactos este mapa data. Ahora, tenemos, espérenme un segundo. Tenemos Ben Zion Luria, que él habla mucho del rollo del Mar Muerto, el rollo de cobre, y él opina que todos estos datos ya eran conocidos y sabidos, pero adrede no está claro
dónde es la cueva para que nadie lo toque. Hay otros historiadores o arqueólogos que opinan que esta es de cobre y adrede, porque hay tres materiales: oro, plata y cobre. Cobre es la más barata. Data de las cosas de menor importancia. Falta encontrar, dicen ellos, la de oro, la de plata y la de oro, que en ellas tienen que estar los datos más específicos o de los utensilios más importantes. Pero de mientras, lo que tenemos en nuestras manos es únicamente la de cobre. ¿Dónde lo escondieron? ¿Qué escondieron? Eso es algo que todavía no se sabe, pero que hay datos, ya van a ver también Masejet Kelim, que hablan de eso, es muy importante saber. Ahora, sigo. Muchos dicen que las cosas deben de estar ni más ni menos debajo de la nariz de todos nosotros. Hay algo importante que deben de saber. Israel está excavando en todo lugar, especialmente en esta zona. Los que estuvieron conmigo en uno de mis viajes más favoritos en Siluán, Ir David, que está aquí abajo, de aquí para abajo, saben todas las excavaciones que se están realizando con mi querido amigo, hermano David Beeri. Ya hablamos de eso una vez, búsquenlo en tu Torah, está toda la información allá. Hoy ya están aquí, ya llegaron hasta esta pared, que es la parte más cercana al Bet HaMikdash. Toda esta parte por abajo ya está excavándose. Lo que no se puede excavar es en la planicie del Arabait. Todo este lugar es imposible políticamente excavar. El Rab Getz, que era el rabino del Kotel anterior, su pasión era encontrar las cosas que están por debajo del Arabait. Él, un día, no voy a contar toda la historia, con un vidente, total, encontraron un lugar para penetrar, entrar y sin que nadie lo sepa. Esa es la casa que él compró en el barrio musulmán. Esa es la pared que él rompió para entrar y empezar a excavar debajo de Arabait. Lamentablemente o afortunadamente, no me meto, los árabes de arriba escucharon que hay ruidos de abajo, que hay cosas raras, y casi se arma la Tercera Guerra Mundial. Teddy Kollek, el alcalde de Jerusalén, mandó 12 camiones de cemento para cerrar ese lugar, para que no entren otra vez, porque estaba a punto de armarse una guerra. Vamos a hablar ahorita, y quiero regresar al Vaticano. No antes de hablar de la importancia o del valor de lo que es los tesoros. Tesoro era siempre algo importante para cualquier reinado. Que sepan, también nosotros en nuestros templos guardábamos cosas valiosas. En el templo donde estaba el servicio del Mishkan, había el arca, donde dentro de ella y fuera de ella se guardaban cosas. Adentro estaban las tablas de ley rotas, las primeras tablas rotas. Estaba las segundas tablas de la ley. Había un Sefer Torah que escribió Moshe Rabenu. Afuera estaba el bastón de Moshe. Estaba un frasco con el maná, la ceniza de la pará Dumá, de la vaca bermeja. Habían cosas importantes que guardamos. Incluso cuando David Amelech se escapó de su suegro, el rey Shaul, pasó por el santuario en Shiloh, y ahí le dieron la espada de Goliat. Es decir, que la espada de Goliat, debido a que era un trofeo muy importante, se guardó en un lugar en el templo. Era común y normal que reyes, imperios, templos guarden reliquias sagradas, porque eso causa
que se demuestre la bondad divina, el triunfo, etc. Esa introducción es la que quiero dar para que entendamos cómo en el Vaticano se almacenó tantas cosas durante la historia. Entonces vamos a hacer el recorrido de forma breve, rápida, para ver todos los detalles. Entonces, los reyes siempre guardaban tesoros y el primer lugar donde empezaron a llegar tesoros, como ya vimos antes, era la Basílica de San Juan de Letrán. Aquí se guardaban muchas de las cosas. ¿Cuál cosas? No se olviden. Roma, el Imperio Romano, en la guerra de los bárbaros, temen, dijimos, de un saqueo. ¿Qué se hace cuando temes de un saqueo? Como imperio, como gobierno, como ejército. Buscas lugares que puedes esconder tus cosas. ¿Y qué mejor de esconderlos en lugares sagrados? Ahí puedes tener la esperanza que el enemigo respete los lugares sagrados y no entre a destruirlos o a saquearlos. Y efectivamente, muchos opinan que en muchas iglesias se escondieron las cosas, especialmente en esta que es una de las importantes que había en el mundo católico antes del Vaticano. Además, la gente donaban mucho. Con la fe que tiene, uno va a su templo y dona. Nosotros donamos al Bet HaMikdash. Ellos donaban a sus iglesias. Entre las donaciones, la gente traían cosas valiosas, o oro en general, o reliquias, cosas importantes, la corona del rey Arturo, lo llevaban. Con eso tenían la fe que alcanzarán el mundo venidero. Por lo tanto, las iglesias se hicieron de mucho material valioso, costoso, y cada vez más y más. No se olviden también que habían cruzadas. Y en las cruzadas se saqueaba muchísimo. ¿Dónde se lleva todo lo saqueado? Pues a la iglesia. Es el honor que dan los de las cruzadas a la fuente que les mandó a hacer su misión. En el año 1506 ya se empieza a crear lo que conocemos hoy el Vaticano. Y por lo tanto, muchas de las cosas que habían en muchas iglesias van concentrándose en este lugar. Por lo tanto, el Vaticano se hace de mucho tesoro. Hasta ahora hablamos mucho del tesoro de oro o de importancia religiosa. Ahora vamos a hablar del tesoro, que es muy valioso también, de libros. En el Vaticano se encuentra una de las bibliotecas quizás más valiosas, costosas del mundo. Ellos se dedicaron a guardar muchos libros. Habían papas cultos, habían papas que querían tener información de todo el mundo y se empezó a guardar documentos y libros de mucho valor. Entre ellos, muchísimos libros judíos. ¿Cuál es el motivo que el Vaticano guarda libros antiguos judíos? Entonces hay tres motivos. Motivo número uno, es valioso. Vale mucho. Una pieza como esta, yo creo que no tiene precio en el mercado. Perdón. Una pieza como esta es uno de los libros del Maimónides. Una de las primeras traducciones al hebreo de los libros de Maimónides. Mishnayot, todo adornado a la antigua. Son documentos de Kabbalah, de información, que los Jajamim escribían
los tenían en sus ciudades, templos, y el Vaticano simplemente los agarró y los guardó en archivos, en biblioteca, en sus tesoro escondido del Vaticano. Ese es el primer motivo. Es valioso monetariamente. Dos, demuestra poder. Demuestra que si yo tengo todos los libros judíos, quiere decir que Dios está conmigo y no con ustedes. Tres, eso es algo que esta semana estaba escuchando una conferencia, no la puedo repetir, de la Universidad de Barilán, pero lo único que sí puedo decirles es que me quedé loco de lo que vivían nuestros hermanos en esas épocas. Otra vez, como les dije anteriormente, no es lo que tú y yo vivimos hoy. Ellos vivían discusiones fuertísimas, fuertísimas. Porque la misión era traerle a Yeshu a su pueblo. Y entraban en discusiones con los judíos. Hay tres discusiones que serán públicas, pero hay muchas privadas. A lo mejor algún día hablaremos de eso. A lo mejor la semana que entra, quiero avisarles a todos, la semana que entra, mi querido hermano Eli Zuli y vuestro servidor, vamos a hablar de todos los papas judíos que hubieron en la historia. Muy interesantes datos e información de los papas judíos que hubieron durante la historia, cada uno cómo llegó, qué hizo, y uno de ellos volvió en Teshuvah. La semana que entra, Besat Hashem. Ahora seguimos. El tema es que habían muchas discusiones. ¿Cómo saben ellos qué discutir con nosotros sin leer lo de nosotros? Por lo tanto, ellos almacenaban, buscaban, saqueaban, robaban todos los libros de los Yehudim para poder leerlos, entenderlos, para poder con eso refutar, discutir y hablar al Yehudí de Yeshu, conociendo lo que él sabe y discutiendo con él. Lástima que no me puedo meter en todos los detalles de la discusión. Se van a volver locos lo que decían, qué estupideces, qué tonterías, y los Yehudim jazitos del miedo, de problemas de economía, por falta de cultura, discutían y no sabían qué decir, hasta tal grado una de ellas, nada más para que vean hasta dónde llegaba, que ellos, en la parashá está escrito que Jacob cruzó las manos para bendecir a sus hijos, y ellos les decían, ¿verdad que en tu Torah está escrito que Jacob cruzó las manos? ¿Sabes por qué las cruzó? Es para hacer una cruz. El Yehudí Jazito se quedaba así y decía, no, pero ¿qué tiene que ver? La cruz se inventó años de... Sí, le decía al judío ignorante, ya entendí por qué Yosef le dijo, papi, así no se hace. Porque Yosef no estaba de acuerdo y Jacob sí, y así les mareaban las cabezas y muchos judíos caían uno tras de otro. No sé si meterme en otros datos o ya empezar a cerrar la idea, pero ya creo que entendimos mucho. Nada más le voy a decir rápidamente. En el año 1500, esta es una cosa muy valiosa que tienen allá, hablando de valores no nada más judíos, sino mundiales. En 1534, la iglesia no dejó al rey de Inglaterra, Enrique VIII, divorciarse, y por lo tanto se firmó el acta de los anglicanos separándose de la iglesia católica. Ese es el documento de los anglicanos, es decir, es un documento anglicano que se separa de la iglesia católica, y el Vaticano tiene ese documento y es una de las cosas más valiosas, cartas del juicio de Galileo Galilei, de Mahoma, tienen de todo allá. Este es el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se hizo una moneda en el 1545, donde demuestra que él es el mandamás religioso de la nueva religión anglicana o movimiento católico anglicano, y curiosamente del otro lado de la moneda está escrito en 3 idiomas, 2 y 3 idiomas, la grandeza del rey, y la primera que aparece en la moneda es en hebreo. ¿Lo ven ahí arriba?
Todo esto en hebreo, reconociendo al rey Enrique VIII como el rey mandamás y etcétera. Cosas que vivían. Es sabido que muchas veces se preguntó a la iglesia, ¿tienen los tesoros del Bet Hamikdash o no los tienen? Tajles, ya. Ya les mareé la cabeza una hora. ¿Hay o no hay? Dicen que los rabinos principales, el Rav Matzger y el Rav Shlomo Amar, estuvieron allá y le preguntaron. Así dice en internet. Yo hablé con Rav Shlomo Amar, mi querido, y él me dijo de su viva voz, lo escribí en mi libro también, de arqueología, antes de entrar a la cita con el Papa, Juan Pablo, nos dijeron los encargados, por favor, no hablen y no pregunten sobre los utensilios del Bet HaMikdash. No es tema, no gasten saliva en eso, no se habla. Algunos dicen que con todo eso preguntaron, Rav Amar me dijo que no hablaron del tema porque les pidieron no tocarlo. Es muy interesante que el ministro, el ex ministro del gobierno de Israel, Shimon Shitrit, él mandó una carta oficial al Vaticano exigiendo y pidiendo informes sobre los utensilios del Bet HaMikdash. Además, hay cartas que se mandaron al Vaticano de rabinos importantes, aquí los pueden ver, a la derecha la carta del rabino pidiendo información. Algunos dicen que Baruch Marzel ya puso una demanda en el Tribunal Internacional de Hague para los utensilios del Bet HaMikdash. El Vaticano oficialmente en la carta aquí a la izquierda dice no tenemos nada de todo eso. ¿Lo tienen o no lo tienen? No lo sé. En una cosa sí estoy seguro. Y aquí empezamos a cerrar la clase con la idea final que nos tenemos que llevar. Hay una Mishnayot, así se llaman, Masejet Kelim. Aparece en el libro Emek Amelech de Rav Naftali Ertz. Fue impresa en el año 1648. Al parecer, él trajo toda esta información desde Tzfat. Ahí, él dice así, esas Mishnayot fueron escritas por 5 tzadikim. Shimur Alevi, Hizkiah, Tzidkiah, el profeta Haggai y Zeharia ben Ido, el profeta. En esta Mishnayot te estoy revelando dónde están todos los utensilios del Bet HaMikdash. Y todo lo que estaba en Yerushalayim, la frase de él es, te estoy diciendo qué hay, más o menos qué cantidades, qué materiales, pero una cosa que es esta línea que quiero que la lean conmigo, Velo idgalu, ad yom bo Mashiach ben David bimera beyamenu. Y no serán revelados hasta que llegue el Mashiach. Quiere decir que Jajamim tenían una claridad absoluta que es la siguiente. Todo lo que es de Akadosh Baruj Hu es para bien. Uno, los grandes utensilios de Moshe Rabbenu y de la época del desierto, dada la santidad que poseen, no serán reveladas jamás hasta que la Geula llegue. Todo lo que salió para afuera, conclusión, son réplicas, no el original. Las réplicas también son importantes, también tienen santidad, también los quisiéramos tener, pero es réplica. Respecto a los libros y manuscritos, les digo la verdad, perdón que lo diga tan así. Gracias a la Iglesia, gracias al Vaticano, gracias por guardarlo todo eso tantos años. Yo no sé qué pasaría con esos libros si quedarían en Rusia, en Alemania, en Marruecos, en Francia, yo no sé. Con los años, con las guerras, Hashem agarró todos esos libros y los puso en la mejor caja fuerte del mundo. Unos años atrás, el Vaticano ofreció un servicio increíble.
¿Qué hicieron? En vez de escuchar a todos pidiendo solicitudes, queremos leer los libros. ¿Qué libros tienen del judaísmo? Shh. Escanearon todo, lo subieron a la red y todos hoy en día tienen acceso a todos los libros perdidos. Hay un detalle que se le discute, un arqueólogo, escuché una conferencia de él también esta semana, decía que ellos dicen que ya es todo, pero se sabe que no es todo, porque un cura hace, no sé, 30 años, algo así, o más, dijo que hay unos libros allá y especificó cuáles son, que los vio, están allá, y en la red no están esos libros. Es decir, hay otros libros que todavía no subieron a la red, total, no importa. Pero qué bueno es de repente que sepan que hay rabinos que se encargan de leer todos esos libros y corregir ciertas traducciones equivocadas que podían pasar durante el Maimónides, por ejemplo. Hay un artículo también interesante, cómo se tradujo lo que dijo el Maimónides en unas frases, pero cuando vas al original, que está en el Vaticano, ves que no se tradujo bien. El original dice otra cosita. Y además, libros que no existen y no sabíamos que existen. Jajamín que no sabíamos que existieron y no sabíamos que escribieron. De repente todo a la mano. Pues gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que Akadosh Baruj Hu te está guardando las cosas y te las está revelando en su momento debido. ¿Qué falta? Falta lo siguiente. Y aquí es el tema para cerrar. Falta que Akadosh Baruj Hu decida que llegó la hora de regresar al Bet HaMikdash. Pero, los utensilios se estarán guardados hasta ese momento. Piensen, si de repente se descubre todos los utensilios de Moshe Rabbenu, la menorá sagrada, el arca, ¿dónde la pones? ¿Dónde? ¿En la Knesset, donde pelean todo el día quién es el primer ministro? ¿En la ciudad de los Ashkenazim o de los Sefaradim? ¿Dónde la guardas? Sentado con mi pluma, aburrido un poquito, en la cama, enfermo, me di cuenta de algo increíble. Les comparto algo interesante. ¿Cuáles son los utensilios más sagrados? Aleph, ¿la ven la Aleph? Aleph, ¿están conmigo? Aleph. Aarón, el Aarón Abrit. Los querubines, los querubim, serán los besamim. Shulchan, la menorá, la mesa de los panes, la menorá. La het era del Hoshen, muy bien. Y el Mizbeach. Estos son los utensilios, las cosas más importantes que queremos descubrir, queremos tener. Curiosamente, estas letras que son las iniciales de los utensilios suma 411. Lo mismo que suma, me descubrí la palabra a Mashiach Yegale. El Mashiach lo revelará. Así que pueden escarbar hasta mañana, pueden buscar, pueden ir y discutir. No se encontrará hasta que llegue la Geula. Hoy en día, las excavaciones no tienen precedente. Pero está pasando algo muy interesante. No hay un arqueólogo, no desde ahora, desde que se destruyó el Bet HaMikdash, que esté escarbando y buscando y no te dirá la verdad, pero lo que está buscando son los utensilios del Bet HaMikdash. Al no encontrar, te dice, no, nada más estábamos excavando. No hay un arqueólogo hoy en día en Jerusalén que no sea su ilusión de abrir una puerta y de repente descubrir todo. Uno de esos arqueólogos, muy amigo mío, una vez cuando estaba con él en Jerusalén, me dice, te lo juro que ahí está. La esto de metales, que la puse, que la esto, que los rayos X, que la ahí está. Y el otro te dice, no, yo les digo, sigamos excavando. ¿Por qué? Mientras estás buscando el trofeo, lo más grandioso, encuentras cosas chiquitas en el camino. Encuentras las paredes,
de un Sanedrín, en un mikve, de la calle donde andaron nuestros patriarcas, el paamón del Cohen Agadol que se encontró en una de esas, y eso de Jizquía, qué ruido hacemos de lo chiquito, emocionadísimos. Pero llegará un día que Hashem nos enseñará todo. Todos los manuscritos que nos se revelaron hasta ahora, será un privilegio tenerlo en la mano y leer todo lo que Jajamim escribieron. Toda la Torah increíble. Los utensilios del Bet HaMikdash, cuando sea su momento, se encontrarán. Pero hasta entonces, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Kadosh Baruj Hu, no los utensilios, sino la Geula. Los utensilios son por default, llegan. ¿Qué hago con un candelabro, con una runa brit, con un shulchan en la mano? ¿Qué quieres que haga con él? No tengo nada que hacer con él ahora. Lo único que necesitamos es que Akadosh Baruj Hu regrese a su hogar. Y que algún día, físicamente, tendremos en la mano todos los manuscritos que están en el Vaticano. Porque nos corresponden a nosotros. Los que vieron nuestros jajamín con sudor y lágrima. Los que vieron nuestros cabalistas con sus kedushá. Los que vieron nuestros comentaristas. Qué privilegio sería tener todo ese tesoro en su lugar correcto, que es Jerusalén, en las manos del pueblo elegido, en la tierra santa, en las manos de los Yehudim. Y si hay utensilios allá, que lleguen a nuestras manos cuando sea el momento. Y de mientras, solo pidiéndole a Kadosh Baruj Hu. ¿Saben qué? Antes de pedir. Gracias. Gracias, Ribono Shel Olam, que volvimos a Jerusalén y a Eretz Israel. Gracias que estamos excavando y encontrando nuestra historia. Gracias que cada vez que los arqueólogos excavan, demuestran que nuestra Torah es verdad. Que lo que dijo el profeta es verdad. Cuando fui con mis queridos amigos a Ir David en las excavaciones, nos tocó, les conté una vez eso, nos tocó una arqueóloga, o ¿cómo se llama? Una guía. Y hablaba del lugar donde estamos. Y yo aprovechaba que no sabía español y traducía a la gente, no lo que ella decía, porque lo que ella decía se los dije yo antes. Yo nada más les decía, haciendo el papel como que la estoy traduciendo. Por favor, observen quién nos está hablando. Una judía de Israel. Aretes en el oído, la nariz y en el camino a eso también. Un giz cortado, una no religiosa, pero en su mano izquierda, el Tanaj, la Torah sagrada. Y ella decía, aquí se encontró un sello de un ministro del gobierno de esa, y aquí está en el Tanaj diciendo, y este rey tenía un ministro que se llamaba fulano mengano. Qué increíble es encontrar el sello que el Tanaj habla. Esa es la época que estamos viviendo. La época donde el Tanaj y la Torah ya no es una ciencia ficción. Ya cada día que pasa se descubre más, se sabe más. No nos falta mucho para que una pared se abra y se vean utensilios. Y otra puerta celestial se abre en el cielo y baja ese Bet HaMikdash y se colocará las cosas sagradas en el lugar sagrado para todo este pueblo sagrado en Jerusalén, bailando de la alegría. Muchas gracias. Intenté resumirles todas las opiniones respecto a los utensilios del Bet HaMikdash. Espero que les gustó y si no, eso es lo que hay. Gracias a todos.